Hola, hola, buena. Buena. Bueno, es primera vez que grabo un video de estos. Estoy un poco nervioso. El motivo para grabar esto es presentarles la clase de este domingo, que está relacionada con la Semana Santa. Vamos a ver la Semana Santa y uno de los atributos de Dios. Este atributo de Dios es la justicia. La semana pasada estuvieron viendo otro atributo de Dios, que era la omnipresencia, presentado por la tía María de los Ángeles. Bueno, el día de hoy vamos a ver la justicia de Dios y también hablaremos sobre la Semana Santa. En este tiempo no se trata de comer huevitos de chocolate, aunque sean muy ricos. No, se trata de el camino que recorrió Jesús, lo que vivió acá en la tierra, su muerte y resurrección por todos nosotros, ¿sí? Pero para poder conocer por qué vino Jesús, hay que remontarse mucho para atrás, al principio de todas las cosas. Antes de todo, antes de que existieran los países, ¿sí? Bueno, esto partió en el Génesis. En el principio, Dios creó el cielo, la tierra, el sol, la luna. También creó plantas, animales. También creó al hombre y a la mujer. Resulta que ellos vivían todos felices y contentos, qué rico es el jardín. Y Dios les dice que tienen que obedecer, ¿ya? Obedecer a una regla muy importante. Primero, ellos podían comer todo lo que quisieran de este jardín, de este huerto del Edén que se le llaman, que ustedes conocen. Pero había de un árbol que no debían comer. Y ese árbol era el del bien y del mal. Les dijo que no comieran de él porque iban a perecer, iban a morir. Se equivocaron, desobedecieron y comieron. Ustedes ya saben la historia con la serpiente, etc. ¿Qué pasó en ese momento? La maldad, el pecado y la desobediencia y el deseo de tomar ellos sus propias decisiones envenenaron su corazón y empezaron a hacer cosas malas. La humanidad desde ese momento empezó a pecar. Entró la maldad, la gente empezó a pelear entre ella, empezaron a haber los primeros asesinatos. La gente estaba muy mal. Y lo peor de todo, una cosa, que el corazón se había endurecido de las personas, y lo otro era de que ahora éramos enemigos de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Ser enemigos de Dios es algo demasiado terrible. Como estábamos enemigos con Dios, se perdió esta conexión. Antes, en el jardín del Edén, Adán y Eva compartían con Dios, ellos vivían el día a día con Él. Pero con esta equivocación, con este error, con esta desobediencia, ellos se apartaron de Dios. Era terrible. Había mucha maldad en la tierra. Y aquí es donde empezamos a hablar de la justicia. Porque ante las leyes de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero esperen un poco. ¿Qué es la justicia verdaderamente? Ustedes, ¿qué entienden por justicia? Es una palabra difícil. De hecho, podrían conversarla con los papás y decirle: oye, ¿tú qué entiendes por justicia? No sé qué se entiende por justicia. ¿Y tú qué entiendes por justicia? Justicia, no sé, como que algo justo. La justicia, por definición de la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es un principio moral que lleva a cada uno a dar lo que le corresponde. ¿Qué significa esto, tío Girard? Significa que algo justo es que a ti te den lo que te corresponde, por tus actos, por tu condición, por diferentes motivos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona roba, ¿sí? Lo justo es que esa persona pague, ¿sí?, por lo que robó. Si supongamos una persona lo roba a usted un juguete, lo justo es que esa persona le devuelva su juguete porque es de ustedes, ¿sí? Ahora, si nos vamos a una persona mayor que de pronto robó un banco, una cosa así, lo justo sería de que esa persona pagara con la cárcel, ¿sí? Asimismo, quizá en algún asesinato, algo tan feo como un asesinato,
Lo justo sería que una persona pagara por eso, estando en la cárcel, ¿no es cierto? Pagando por el daño que le hizo a esa persona y a la familia. No sé si me logran entender. La justicia te da lo que te corresponde, algo justo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Y volvemos a la historia. Lo justo era que, según como dice la escritura, la paga del pecado es muerte. Entonces, sabiendo lo que es la justicia, les quiero mencionar algo. Lo justo es que el pecador muera, porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Y eso es algo terrible, ¿sí? Pero aquí es donde ocurre algo maravilloso, algo grandioso, algo poderoso. Es que Jesús viene a la tierra, ¿sí? Él viene a la tierra a morir por todos nosotros. Y aquí es donde empieza un poco el resumen de la historia de Jesús. Como bien saben, Jesús llegó acá a la tierra desde muy pequeñito. Es decir, desde que estaba en el vientre de María. Una vez que él nace, él tiene una vida recta. Él, cuando niño, nunca desobedeció a sus padres. Cuando niño, él no mentía, no le pegó nunca a un amigo, él no cometió ningún error. Él fue perfecto y así se mantuvo hasta grande, ¿sí? Jesús, estando acá en la tierra, hizo muchas cosas. Él, primero que todo, honró siempre a sus padres. Segundo, tanto a sus padres terrenales como a su Padre celestial, ¿sí? Bueno, también él hizo muchos milagros, compartió con sus amigos, compartió con la gente, le gustaba comer con sus amigos, con sus discípulos, le gustaba enseñarles. Jesús vino acá a la tierra a traer un mensaje de amor, un mensaje de justicia de Dios también. Jesús les enseñó a sus discípulos sobre el reino de Dios y su justicia. Ayudó a muchas personas, caminó con tanta gente, muchos fueron bendecidos por él. Y además él afirmaba que era el Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Lo que las antiguas escrituras habían dicho de Jesús se había cumplido en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grupo de los líderes religiosos, ¿ya?, de esa época, judíos, que no les agradaba lo que enseñaba Jesús. Ellos no permitían, no les gustaba y no aceptaban que él dijera que era el Hijo de Dios. Para ellos eso era blasfemia, era algo que iba en contra de Dios mismo, porque su corazón estaba endurecido. Ellos no vieron que Jesús era el enviado, era el Mesías, era el que traía la salvación a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Ellos deciden matarlo. Tomaron una decisión en su corazón de matarlo. A pesar de que Jesús ayudó a mucha gente, hizo milagros, sanó ciegos, a cojos, multiplicó los panes, los peces, o sea, hizo muchas cosas. Hasta levantó a personas de los muertos. O sea, es increíble todo lo que Jesús hizo en la tierra. Y aún así, el corazón de estos líderes y de muchas personas estaba endurecido y no quisieron ver que era Dios mismo acá en la tierra. Entonces, como les decía, ellos deciden matarlo. Es triste porque Jesús estuvo con la gente y lo hicieron de una forma tan cruel, tan mala. La noche anterior en que Cristo fue crucificado, Él compartió con sus discípulos, por lo que conocemos como la última cena. En esta comida, en este tiempo de Pascua, se celebraba la liberación del pueblo hebreo de los egipcios. Ustedes también recuerdan esa historia, yo lo sé. Bueno, ellos en ese tiempo estaban celebrando esa fiesta, la fiesta de Pascua. Y Él se reúne con sus discípulos y le da la última predicción de que Él va a morir. Él ya les había advertido anteriormente. Además, los profetas habían hablado ya de la muerte de Jesús y cómo iba a ser. Sus
Sus discípulos lo negaron. Dijeron, no, nosotros daríamos la vida por ti. Estaríamos contigo hasta el final. Bueno, aconteció que después de esa cena, Jesús fue a un monte que se llama Getsemaní y oró. Y le pidió a Dios que por favor le diera fuerza. Que no se hiciera la voluntad de Él, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Jesús estaba asustado. Jesús lloró. Jesús tenía pena. Tenía pena no por el sufrimiento que iba a tener físico, sino porque iba a recibir toda la ira de Dios. Él, con su muerte, iba a recibir todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras desobediencias, todas las veces que mentimos, todas las veces que robamos, todas esas veces que nosotros hicimos un mal contra Dios y que merecíamos la muerte por eso. Jesús se entregó por eso. Entonces Él está en el monte, está triste, está llorando. Dice la Biblia que Él suda sangre. Es algo que es demasiado, es una presión muy grande. Bueno, uno de sus discípulos, como yo creo que ustedes también saben, fue Judas, quien lo traicionó. Él lo entrega a los líderes religiosos de la época. Esto lo enjuician con los romanos, que eran el imperio que tenía opresión sobre el pueblo judío en ese tiempo, y lo condenan a muerte. ¿Por qué? Simplemente porque él se hacía llamar el rey de los judíos y porque era el hijo de Dios. Lo crucifican en la cruz, en el monte del Calvario. En ese momento, cuando Jesús está crucificado, Él recibe todos los pecados, todas las faltas de nosotros. Y también recibe el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre Él, y sin Él hacer nada. Él nunca pecó, Él nunca hizo nada malo. Lo hizo todo por amor a nosotros. Jesús murió. Jesús fue enterrado en una tumba, en una especie de... En esos tiempos las tumbas no eran como ahora, eran estructuras de roca en la montaña, eran como cuevas, donde ahí lo enterraron y pusieron una roca en la entrada de esta tumba. Pasado 3 días ocurrió algo maravilloso. Jesús volvió a vivir. Jesús volvió a vivir. Él venció la muerte, Él resucitó. Y se le presentó a sus discípulos, a sus amigos, los cuales tenían mucha pena. Muchos de ellos hasta habían perdido la fe en creer de que Jesús iba a resucitar. Ellos todavía no lo creían. Sin embargo, Jesús resucita. Se le aparece a muchas personas, comparte con sus discípulos, con sus amigos, con sus más cercanos, hasta que después les da una tarea que es: prediquen el evangelio. Salgan. Ustedes ya conocen ese versículo también, lo hemos estudiado. Salgan, prediquen, hagan discípulos, cuéntenle a la gente lo maravilloso que pasó ahora, porque el perdón de sus pecados está a través de Jesús. Entonces, el resumen. Todos pecamos, ¿sí? Por la maldad que entró en el ser humano desde el jardín del Edén. A todos se le endureció el corazón, todos pecamos, todos mentimos, todos hemos robado alguna vez, todos hemos desobedecido a nuestros padres, etcétera. Todo lo malo de nosotros, ¿sí? Entonces, siendo que Dios es justo, el pecador merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, en su amor, Dios envía a Jesús a la tierra. Él vive una vida santa, una vida pura. Él no comete errores, Él obedece a sus padres, como le había comentado. Él no miente, no roba, no le pegan a sus compañeros de curso ni nada. Y Él va a la cruz por nosotros. Él muere por nosotros. Y ahí se cumple la justicia de Dios. Porque aún así alguien tenía que pagar el precio, pero no podía ser cualquier persona. Tenía que ser alguien perfecto, sin mancha, sin ningún error en su vida. Y esa persona fue solamente Jesucristo. Por eso Él muere, se lleva nuestros pecados y Él es
el que recibe la justicia de Dios, recibe la ira de Dios. Y así nosotros fuimos salvos por gracia. No sé si alguna vez escucharon eso. Salvos por gracia es que nosotros no hicimos nada para merecerlo, absolutamente nada. Es un regalo, es algo que Dios nos da solo por amor. Nosotros en justicia merecíamos la muerte y Dios en su amor nos da la salvación, pero tenía un precio y ese precio era la muerte y Jesús murió por nosotros, algo que nosotros no podíamos hacer ni por nosotros ni por nadie. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, en agradecimiento de lo que Él hizo, que sea un constante, ¿sí? Que no sea solamente recordarlo en esta semana, sino que sea un constante, día a día, recordar lo que Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros, la salvación que nos dio y también que fuimos justificados por Él. Ahí se cumple la justicia. Lo que nos queda a nosotros es vivir como Jesús vivió. Siempre esa tiene que ser nuestra meta. El foco principal es Cristo, Jesucristo. Él tiene que ser nuestro diseño. Entonces, desde ahora nosotros vamos a caminar en eso, en obediencia a nuestros padres, en obediencia a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a equivocarnos, porque el pecado sigue en nosotros, ¿sí? Pero Dios nos salvó de la muerte eterna. Por eso después nosotros, si creemos en Cristo, vamos a poder ir al cielo con Él. Y eso es genial. No vamos a perecer. Entonces, si nosotros obedecemos a Cristo y le agradamos a Él, vamos a alegrar también el corazón de Dios. Y si nos equivocamos, podemos arrepentirnos. Y dice la palabra que Jesús pide por nosotros para que Dios nos dé fortaleza, nos dé la energía de poder agradarlo a Él y poder también caminar una vida recta sin mancha. Como les decía, si nosotros nos arrepentimos verdaderamente de nuestros errores, Dios nos perdona. Bueno, muchas gracias por ver este video. Muchas bendiciones para sus vidas, para sus padres. Espero este tiempo pueda ser un tiempo igual bueno de disfrutar, de compartir con sus familias, de estudiar también, de crecer en conocimiento, de poder leer la Biblia, poder leer la palabra. Hay historias maravillosas en la Biblia y de verdad los extraño mucho. Espero que nos volvamos a ver pronto, porque yo sé que nos vamos a volver a ver, pero de momento de lejito. Así que bueno, les mando un abrazo, muchas bendiciones, mucha energía para estos días, pero esto no se acaba acá, no. Los voy a dejar con un amigo mío. Él les va a enseñar a hacer una pequeña manualidad para que la puedan hacer en su casa. Así que van a necesitar algunos materiales y van a necesitar estar también con sus padres, que creo que es bueno que también estén juntos con ellos. Así que hasta un próximo video, hasta una próxima clase. Los quiero mucho, los amo en el amor del Señor y nos vemos. Chau, 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 chau. Ajá. Sí. Así que, ajá. Ay, no sé cómo decirlo. Ajá. A mí. Sí. Hola niños, a mí me gustó mucho la clase del tío Girard. Sí. A mí. Así que ahora les traigo una manualidad para que hagan con sus papitos y sus mamitas. Así que veremos los materiales. Una cartulina, una hoja de papel, tijeras. Ajá.
Ajá, un pegamento, un Stick-Fix. Lápices de colores que a mí me gustan mucho. También usaremos una regla y la Biblia, es muy importante. Lo primero que haremos será tener la hoja blanca y vamos a trazar una línea muy recta de unos 10 centímetros de largo por unos 7 centímetros de ancho, así como lo estoy haciendo yo. Luego cortaremos los rectángulos, así, y en uno dibujaremos una cruz donde posteriormente escribiremos los versículos de la muerte de Jesús. En el otro dibujaremos la tumba vacía, donde escribiremos los versículos de la resurrección. Luego buscaremos en la Biblia los versículos que daremos a continuación. Una vez que hayamos encontrado todos los versículos, los escribiremos en las láminas correspondientes. Luego, dibujaremos la tumba con Jesús resucitado, pero además, también haremos la roca que mostrará que Jesús venció. La pegaremos en un costado y así podremos hacer el efecto de que Jesús está vivo. Luego, en la cartulina dispondremos los diferentes elementos como se muestran a continuación. También podemos pintar todo lo que queramos y agregar un cartel que diga Jesús murió y resucitó.